Bienvenidos esta noche a 8-9-10. Les agradecemos a todos que nos estén acompañando. Hoy vamos a tocar un tema muy especial porque tenemos un par de invitados muy especiales. Que me gustaría presentarlos, por supuesto, desde el punto de vista de que han tenido una historia, y esa historia se refiere a también lo que era la década del 70, ya que a nuestro gobierno nacional le encanta nadar en la década del 70, también nosotros como nacionalistas, como católicos, como buenos peronistas, nos importa rescatar también de los 70 los hechos que también transcurrieron y que golpearon mucho a la sociedad. No solo golpearon a la sociedad entera, porque era una época muy violenta, sino que también golpearon a familiares de militares que cumplían con su deber. El deber de defender a la nación que un gobierno constitucional había determinado que así fuera. Para mí es un placer presentar en esta mesa a Arturo Larrabure. Arturo, muchísimas gracias por estar aquí en 8-9-10. Gracias por invitarnos. Y también me gustaría presentar a César Alberto Rebollo, especialista en seguridad integral. Muchísimas gracias por estar aquí. No, el gusto es mío de estar acá, gracias. Bueno, aclaro por supuesto que Arturo Larrabure es hijo del teniente coronel argentino del Valle Larrabure, muerto justamente por el Ejército Revolucionario del Pueblo, cuando tomó un destacamento militar en Villa María. Militar de Villa María. Eso, que era un destacamento, si no me equivoco, de arsenales o algo por el estilo. ¿Puede ser también? Se fabricaba, entre otras cosas, pólvoras y explosivos, pero a su vez, y eso es algo que la gente no conoce, se le daba impulso a determinada tecnología que después iba a competir en el ámbito civil. Claro. Fabricaciones Militares era un grupo de 14 fábricas en ese momento, de las cuales quedan en pie solamente 4, entre ellas la Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos. También vamos a conversar con eso, pero eso también lo tenemos a César Rebollo, que también perteneció a la fuerza. ¿Fue combatiente de Malvinas? No, yo no tuve la suerte. La camada nuestra fue la homenajeada, aportó 49 que son veteranos de guerra. ¿Con qué rango se retiró? Nosotros salimos del colegio militar, sí, en cuarto año, y yo me voy en el último año de subteniente, pasando al grado inmediato superior. Por un tema familiar tenía que pedir la baja. Me pide el ejército. Pero ella está como experta en seguridad, así que vamos a tocar también un poco. Después los avatares de la vida me van llevando a buscar horizontes y me especialicé en el área de seguridad y todas las ramas conexas de la seguridad. Bueno, vamos a tocar porque también vivimos un drama en la Argentina de la inseguridad, no solo de la década del 70, que fue insegura, por cierto, y influenciada por tantos sectores, sino también qué importancia tiene en este daño tanto social, político, que ha generado a los argentinos en esa época. Arturo, me gustaría que, no sé, voy a hacer un poquito de historia, ¿no? Si no te importa, pero ¿qué edad tenías cuando mataron a tu padre? Yo tenía 15 años recién cumplidos cuando lo secuestraron, porque el caso de mi padre no es un caso de un disparo o de 20 disparos o una bomba. No fue una cosa terminal en el momento, sino fue un secuestro largo de más de un año en distintos lugares. Los llevaban a lo que el ERP llamaba cárceles del pueblo. Y bueno, la última en la que estuvo estaba en la ciudad de Rosario. Y ahí es donde el 6 de septiembre del 75 descubrieron las cárceles del pueblo y fueron de alguna manera haciéndose toda la recopilación de la historia, ¿no es cierto? Porque muchas de las cosas que sucedían cuando estaba secuestrado desconocíamos como familia. Pero yo tenía recién cumplidos 15 años. ¿Y cómo se vivió esa situación en casa, en el momento que secuestrado a tu padre? Mira, nosotros habíamos regresado de un viaje de especialización de mi padre a Brasil, al Instituto Militar de Ingeniería, que era en ese momento lo mejor que tenía Latinoamérica en especialización,
en cuanto al tema, sobre todo nuclear argentino, y el tema petroquímico. Llegamos en enero del 74 y suspendimos las vacaciones porque acababan de atacar el regimiento de Azul, donde secuestran a Ibarzábal, matan al coronel Gay, a su esposa, en presencia de sus hijos. Entonces mi papá decide que era el momento de retornar a su trabajo, va a Villa María porque se esperaba en cualquier momento que atacaran la fábrica militar. Es más, si bien el ataque fue el 11 de agosto del 74, se posterga para agosto por la muerte de Perón, que fallece el 1 de julio del 74. Pero estaba previsto y las Fuerzas Armadas realmente hacían su propio esquema de seguridad dentro de lo difícil que es darle seguridad a un cuartel, a un lugar con muchísimas hectáreas, con perímetros muy grandes, oscuros, como fue. Pero bueno, todos estos acontecimientos siempre cuentan con la complicidad de un integrante en ese momento del servicio militar obligatorio, claro, que era un soldado y conocía todo el movimiento, conocía el movimiento, se atacaba normalmente cuando había poca gente, esto fue un sábado a la noche, y bueno, tenían muy claro a quién iban a buscar, al director y al subdirector. Mi papá era subdirector de la fábrica, el director estaba enfermo, lo van a buscar a su casa, se produce realmente un tiroteo muy intenso. Yo te aclaro que lo presencio porque me quedé dormido, pero iba a ir a la fiesta después de las 12 de la noche. Me despiertan las balas y al lado de mi casa estaba la casa del director. Eso bueno, en el barrio militar. Eso era un barrio cívico-militar, porque los militares vivían prácticamente enfrente de los civiles, del contador, del ingeniero tal. Y bueno, presencio lo que es un combate prácticamente de alrededor de media hora, donde lo buscan al director y él se defendía, estaba toda la familia que tenía 4 hijos, les cargaban las armas y él iba tirando de distintas ventanas y se termina, digamos, el combate cuando cae herido un terrorista del ERP y, bueno, habiendo secuestrado a mi padre y al capitán García, habiendo robado armamento como robaban, dan por finalizado el ataque y se van. Ese es el copamiento de la fábrica militar de pólvora y explosivos, 11 de agosto del 74, pleno gobierno democrático de Isabel Perón. ¿Por qué crees que lo llevan a tu padre? Bueno, esa es una de las preguntas que muchas veces intento hacerme y todavía no encuentro una respuesta, porque la respuesta puede ser porque era militar. Otra es porque era una persona que había desarrollado algunas cosas importantes para el ejército, para las Fuerzas Armadas, y otra es porque simplemente fue una casualidad que estuviera él en ese lugar. La respuesta yo no la sé cuál es todavía, pero en esa Argentina de la década del 70 ninguno estaba tranquilo, como no están tranquilos ahora, los argentinos no estamos tranquilos con respecto a la inseguridad. Era otra cosa, pero la inseguridad la vivíamos en el 70 o la vivimos ahora en el 2013. Es otro tipo de enfrentamiento que tenemos. Antes era más violento con relación a una ideología, imposición gubernamental, y otro hoy es el delito descarnado. Te pregunto, Arturo, ¿y vos crees? Bueno, generalmente se decía que tu papá tenía un gran conocimiento con relación a lo que eran los explosivos y el ERP Montoneros quería conocer más profundamente ese tipo de elementos para poder aplicarlos en su combate. De hecho, ERP y Montoneros llegaron a tener 8 fábricas militares clandestinas. O sea, no es que eran
Idealistas solamente, sino que tenían realmente mucho poderío desde el punto de vista bélico. Y se producen varias alternativas de canje. Entre ellas, la última es: trabaje para nosotros 3 meses, asesore a nuestras fábricas, a nuestro personal en las fábricas militares, hagamos determinado armamento y después lo liberamos. Ese fue uno de los ofrecimientos para recuperar su libertad. Bueno, con el tiempo descubrimos que mi padre escribió un libro, un pequeño, un diario, yo te diría, de cautiverio, donde él contaba todo esto. Por supuesto que su respuesta fue taxativa y a ese precio no, prefiero la muerte, ¿no? ¿Y en tu casa cómo se vivió durante todo ese periodo de tiempo? Supongo que una gran expectativa. Es muy difícil en la vida de un secuestrado. Fíjate que si uno todo esto lo hace un paralelismo y lo lleva a la fecha actual, un secuestro de más de un año es muy complicado porque tus estados de ánimo van cambiando día a día, hora a hora, porque te crees porque recibiste una carta que dice una palabra que es una palabra de esperanza, lo vas a reencontrar. Y si en esa carta te dice no esperen volverme a ver con vida, ya para vos es un mundo que se derrumba. Distintos estados de ánimo, hubo 8 cartas escritas desde el cautiverio y bueno, nosotros además de la vida de él estábamos muy preocupados por la vida de mi mamá, porque mi mamá no quería comer, no quería vivir, era todo muy complicado y nosotros éramos simplemente adolescentes. ¿Cuántos hermanos eran ustedes? 2. Mi hermana que tenía 18 y yo que tenía 15. Después, a lo largo de los días de cautiverio, yo vuelvo a cumplir años y tengo 16. Al ser 372 días, es decir, tengo 15, 16, es un año largo. Ahora cuando bueno, se define, aparece el cuerpo de tu padre, eso trajo un poco más, bueno, por supuesto que el drama de la muerte y las circunstancias de la muerte han sido terribles, pero trajo más congoja, digamos, sí, en el ambiente. Trae un cierto alivio por el tema del desenlace, porque además él no sufre más, él deja de sufrir, porque realmente, imagínate que un calvario, él aparece con 48 kilos menos, un hombre de casi 100 kilos, que pierda casi la mitad de su peso corporal, mucho. Pero además después la autopsia demuestra que fue torturado, que fue golpeado, que se le aplicó picana eléctrica, que no le daban bien de comer. Y después los últimos estudios, cuando yo llevo adelante la causa de mi padre y la reabro, los peritos terminan demostrando, porque inclusive a mí me interesaba mucho, sobre todo con el tema de la verdad, que uno siempre busca, la verdad histórica, porque leer lo primero que dice, Larrabure se suicidó. Entonces, a mí me hizo mucho mal todo eso, sobre todo decir, pero ¿por qué se suicidó? ¿Cuál fue? Si se suicidó, ¿por qué? ¿Cuál fue la causa? Entonces, una de las cosas que quería dejar sentado en la investigación es si se había suicidado o no. Demostraron los peritos hace más o menos 2 años que él tenía un grado de alcohol en sangre que se considera coma alcohólico. Tenía 3,49. Es decir, vos bien sabés que uno con 0,5 no puede conducir el auto y es el auto retenido. 3,49 es casi imposible que se mantenga en pie. Si una persona no se puede mantener en pie, menos se va a poder suicidar. ¿Tomaba él? No. Y hubo varios peritajes en los cuales se decía, por un lado, que bueno, que se había suicidado. Nunca quedó muy claro eso. De tu investigación que hiciste,
Sí, los peritos llegaron, eran 4 peritos. Uno que es el perito de parte y los otros 3 que eran peritos a nivel nacional, ¿no? Que uno no los elige, tocan en suerte. Y los 4 llegaron por unanimidad al concepto de que fue muerto por estrangulamiento. Era imposible que se hubiera suicidado. O sea que eso quedó muy claro. Era un hombre de convicciones religiosas muy profundas, por lo que escriben las cartas y todo. Sí. De cualquier manera, como toda persona tiene sus vaivenes en su vida, y es decir, era religioso, después más o menos, no iba a misa, mi mamá le pedía, mi mamá era muy, muy religiosa, siempre fue muy religiosa, que eso también juega un papel fundamental, pero después en cautiverio vuelve a ser profundamente religioso, por eso el que estaba al lado de su celda lo escuchaba rezar, toser y entonar el himno nacional. Esas eran las 3 actividades que él hacía permanentemente. Una pregunta, pero con un análisis muy breve, no quiero que suene mal, pero cuando uno vive el cautiverio de un padre, que llamarlo entre comillas una desaparición, de alguna manera, y el sufrimiento que implica en una familia no tener idea de dónde está hasta que, 372 días después aparece. Tu sentir con lo que ocurre después en la Argentina entre el tema de desapariciones. Más allá de todo, te pregunto, ¿hay una consustanciación en algo? Sí, porque uno lo que debe aprender un poco en la vida es ponerse en el lugar del otro, no en el de uno porque uno ya lo sabe, pero cuando uno sabe cómo lo vivió, el tema de la desaparición de una persona, y si es un familiar, es tremendo. Es decir, fíjate, y traigo hoy a colación el asesinato de esta chica Ángeles Rawson, que está en todos los medios. Cómo lo vive toda la sociedad argentina. En el caso de papá fue un cautiverio largo que lo vivió todo el pueblo argentino. Lo que pasa es que con los años es como que la historia ha tratado de ser tapada por la memoria, pero en su momento se vivió muy bien. Ahora, yo como hijo de un desaparecido también, hoy desaparecido de la historia, de la memoria pública, de alguna manera para mí la persona que sufre eso es un hermano, ¿no es cierto? Yo lo vivo con un dolor intenso. Hay cosas que no tendrían que haber existido nunca en la historia argentina. Por lo menos en el caso, no lo digo por dar vuelta en el tema, pero que uno por lo menos tiene el cuerpo del padre y ya sabe, lo ve y certifica su muerte. El drama también, lo entiendo, más allá de los abusos, que es lógico en toda guerra, lamentablemente es así, pero también en contrapartes, ¿no? A veces por combatir, a veces se va la mano de un lado o del otro. Creo que en algunos esquemas. Yo quise ver el cuerpo sin vida de papá, lo quise ver porque eso tiene su efecto tranquilizador. Porque si no, uno en la cabeza, y sobre todo cuando es adolescente, se va dando mucha manija. La desaparición de un padre, el asesinato de un padre, la muerte o la pérdida de un padre es tremenda a cualquier edad. En estas circunstancias es peor. Y no tener el cuerpo donde ir a rezarle, donde ir a llevar una flor, es tremendo. Por eso, de alguna manera, yo siempre digo que nunca comparto la metodología de la desaparición de personas. Eso es una aberración y honestamente en la Argentina todavía hay mucha agua que tiene que pasar debajo de estos puentes porque yo creo que debe reverse todo eso, debe reverse. Vamos a ir a un corte, seguimos aquí con Arturo Larrabure y con César Rebollo, que ahora lo vamos a hacer partícipe de la conversación. Vamos a un corte y volvemos enseguida.
Bueno, seguimos en este segundo bloque en 8910 con Arturo Larrabure y con vicepresidente del CELT, Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas. Y tenemos también acompañándonos, por supuesto, a César Alberto Rebollos, que es experto en seguridad integral. Y quería preguntar, Rebollo, ¿cómo ve esos grados de violencia de aquella época, fuera de que ya comentamos el tema de que era un combate por la toma del poder? Y hoy la violencia que vive la Argentina, ¿qué comparativa puede llegar a ser? Por el grado de muertos está casi superada 10 veces en lo que estamos viviendo en plena democracia acá. Yo lo que recuerdo de chico es, uno salía en aquella época y la consigna que teníamos de nuestros padres era: si te detienen, levantá las manos, ¿sí? No hagas ningún movimiento hasta que te piden documentación y demás. Porque lo que había en esa época era la detención para pedir antecedentes o averiguación de antecedentes o alguna. No había este clima de inseguridad. Nosotros salíamos a cualquier horario, no había el peligro de la droga, ¿sí? Hoy ha cambiado, ha mutado tremendamente a partir del inicio de la década del... Si bien la droga siempre existió, el auge de la droga con el correr de los años, el grado de consumo, el grado de inserción en la sociedad de la droga ha causado estragos, y los hechos son tremendamente violentos. Y yo me especialicé en droga, hice los cursos con gendarmería, y la droga le barre todos los inhibidores a la persona y no sabe medir hasta dónde es lo aconsejable. Por eso yo siempre digo, a mí, si me roban, que me roba alguien que tenga oficio. El que tiene oficio no te va a matar. Pero un chico de 15, 18, 20 años, ¿sí?, drogado, es como un mono con gilet. Los chicos de 20, 18, 20, 21 años que actuaban en los 70, ¿también tenían un grado de violencia mental como tiene hoy un grado de violencia un chico dopado? A ver, era más ideológico. Si había violencia, era ideológica, ¿sí? Iban en pos de un ideal. ¿Sí? En aquella época el que se metía en algo era en pos de un ideal. Hoy el nivel de delincuencia no es en pos de un ideal. El dinero no es. Hoy es el dinero para salir a consumir, la supervivencia, las desigualdades sociales que se han incrementado. ¿Sí? A ver, el tema de abarcar la seguridad como tal no son compartimentos estancos, va atado a todo, ¿sí? Y las desigualdades han ido creciendo. Llevamos más de 30 años de democracia y son materias pendientes que hemos venido sufriendo, ¿sí?, día a día. Y la inserción de la droga. Antes la Argentina era un país de paso, de tránsito, es decir. La droga se paga en especie, no se paga con plata. El tráfico se paga en especie, en moneda. Hasta los colombianos, en un momento, para imponer la heroína en Sudamérica, la heroína producida por ellos, pagaban con heroína el tráfico de cocaína. Las cocinas las tenemos acá en el conurbano bonaerense, en Capital. Entonces, el consumo cada vez de menor calidad inclusive, hace que la cabeza les estalle. Y salen a buscar lo que sea para poder volver a mantenerse. La droga siempre existió, ¿sí? Había un consumo social, si se quiere, en aquella época, década del 60, década del 70. Siempre tenemos lo popular en variedad de drogas, especialmente ahora, que es el Paco. Y no era la cocaína, ¿sí? Había otro tipo de ácidos o de marihuana, que eran consumos sectarios, si se quiere decir. No era el común. Hoy, por un par de zapatillas, por un pantalón, yo conozco hijos de conocidos míos que han muerto. Entonces, es grave, pero solucionable, ¿sí? ¿Hay que es solamente la droga o tiene que ver también el hecho de que la gente no está ocupada? Es decir, estos planes. Por eso, yo digo que no son compartimentos estancos, claro. El tema social pega tremendamente. A ver, lo que yo comúnmente veo es que los chicos, ¿para qué esto? ¿Para qué? ¿Para qué voy a estudiar? ¿Para qué voy a trabajar? ¿Sí? Claro. Hoy hay un quiebre en la visión de futuro de la gente. Sí.
¿sí? Los chicos no saben ni qué estudiar, no saben para qué estudiar, ¿sí? Hay crisis vocacionales por ese tema, no hay inserción laboral. Yo en algún momento hablaba de que se han quebrado todas las que es la base familiar. ¿Por qué? Porque antes la familia contenía a los chicos, hoy ya no contienen. Los chicos no están en las casas, los padres no están en las casas, tienen que laburar padre y madre. ¿Sí? No, no hay nadie que cuide no, la familia. No hay nadie que cuide, que eduque. ¿Sí? Pasábamos, a ver, todos hemos sido educados desde la base de la familia. Después fuimos dejando a los chicos en los colegios porque los padres tenían que trabajar. Entonces todo eso va generando crisis en la etapa del crecimiento y llega una etapa donde, a ver, uno medianamente ha tenido poder adquisitivo y se ha podido desenvolver, pero pasémoslos a otras instancias y es grave, ¿sí? Que un chico de 14, 15 años deje el colegio y salga a chorear, comúnmente hablando, porque le es más fácil. ¿Hay una idea de la cantidad de muertos que tiene este flagelo, digamos, qué sé yo, en estos últimos 10 años, como para tomar una medida y decir qué fue la década del 70 y qué es esta década? Porque parece que hay un genocidio adrede, ¿no? Pero estadísticas claras nunca va a haber. ¿Sí? Más o menos. Porque si marcamos la pauta de que el INDEC no funciona, ¿sí? Bueno, ¿qué estadísticas podemos llevar? Yo conozco, me acuerdo, por ejemplo, en la época de Arlañán, ¿sí? El ministro de Seguridad y Justicia, que el comisario que reportaba ilícitos no había que reportar, no había que hacer denuncia. Entonces, ¿qué estadística puede llevar? No hay ni números negros tampoco. ¿Ustedes tienen una idea, por lo menos como estudiosos o especialistas? A ver, yo no me dedico a los números, ¿sí? Especialmente no me dedico a los números, yo voy a los hechos, ¿sí? Puntualmente yo he trabajado por algunos hechos, cuando he trabajado como asesor en la parte del Estado. Pero en definitiva no le creo a los números, porque no le creo a los que los exponen tampoco. Sí, porque uno lo que... Hay errores de concepción. Tanto documentado, tanto en la villa, que se han trasladado, que se ha perdido prácticamente. Si no tenemos frontera, la frontera es abierta. ¿Sí? Que vos pasás por cualquier lado, entrás por cualquier lado, están las muestras periodísticas en todos lados. Donde los recursos son escasos. ¿Qué estadística puede llevar? Hace 4 días que están buscando a un señor, me van a decir que no saben dónde está ese señor. Y ojo, y es conocido, hasta una foto en un gimnasio le sacan. Entonces, todo es manejable, ¿sí? Lo que yo siempre digo, yo brego por la instancia superadora. Muchachos, pongámonos las pilas, ¿sí? Acá somos civiles, yo no me arrogo el mote de haber sido militar, yo fui militar con orgullo, lo sigo llevando, llevo la camiseta militar, pero yo estoy en una instancia superadora. Se acabó el discurso de militares y civiles. Eso quedó en la década del 70. Busquemos instancias superadoras, a ver cómo levantamos este país, porque así como va, no va. ¿Sí? Sí, lamentablemente estamos viviendo una época apocalíptica, ¿no? Creo que es un drama para muchos argentinos. Es grave, las áreas que uno puede imaginar. Porque los chicos, las generaciones que vienen detrás nuestra, nos van a decir el día de mañana, papá, ¿y vos qué hiciste para cambiar algo? Bueno, es muy difícil eso, ¿no? Uno no puede cambiar. Bueno, a mí me sacaron de 4º año de colegio militar, nos egresaron fue el operativo de recuperación de las Malvinas el 2 de abril, el 7 estábamos caminando los destinos. Y nosotros íbamos a morir por un ideal, convencidos. ¿Sí? Entonces, todo eso, que vos lo veas bastardeado, ¿sí? En 30 y pico de años de democracia, y que vos ves que es el discurso, la retórica, y queda nada, ¿sí? Los ilícitos que se descubren, y todo queda en la nada. Son todos cómplices, ¿sí? Salvo contadas, hay de todo, obvio, contadas excepciones, es todo más de lo mismo. Hay que dedicarse a generar equipos técnicos. Yo siempre cuestiono cuando veo nombramiento de el ex juez o el fiscal a cargo de un gabinete de seguridad.
El fiscal, el juez maneja papeles. Nunca está en el lugar del hecho, no sabe conducir una fuerza. No son especialistas. A ver, tengan especialistas alrededor, gente que ha pasado, que ha tenido conducción y demás. Vamos a un día tocar el tema más de seguridad, creo que corresponde para darle fuerza, porque la verdad que es justamente uno de los flagelos más grandes que está sufriendo la República, ya no solo en las urbes, ¿no? En el interior también, los campos, ¿no es cierto? En el interior. Arturo, una pregunta, el gobierno, tanto desde que volvió a la democracia, indemnizó con 200 y pico de miles de dólares a cada damnificado de una desaparición, una muerte, etcétera. Hay familias que conozco que tienen varios hijos y que cada uno de los hijos recibió 250.000 dólares. Inclusive conozco casos de no solo la mujer del desaparecido, sino la amante del desaparecido también cobró, o sea, mucho. Yo pregunto, en el caso de ustedes, tanto tuyo como otros casos similares, que hay muchos, ¿se les reconoció algún tipo de indemnización o algo por el estilo? No, absolutamente no, y habrán visto la semana pasada la discusión que hubo en el Senado de la Nación con el tema de la ley con respecto a los soldados, suboficiales y oficial de Formosa, hecho que sucedió el 5 de octubre del 75, en pleno gobierno democrático, que después originó el decreto de aniquilamiento. No ha habido todavía ninguna reparación económica, ni hablar de otro tipo de reparación. Nunca se planteó tampoco nada. Tampoco. El Estado ignoró totalmente a las víctimas del terrorismo como los ignora hoy. Nosotros no recibimos, siendo adolescentes, no recibimos ayuda psicológica. Hoy lo primero que ves es que tal persona tiene tal problema en su familia, está el Estado atrás, dando aunque sea una contención psicológica. No existió. Y lo peor de todo, que en cuanto yo pensaba cuando le hacías la pregunta sobre estadísticas a César sobre la inseguridad, yo pensaba en las estadísticas con respecto a las víctimas del terrorismo. El Estado argentino no hizo ninguna estadística sobre víctimas del terrorismo, lo hicimos a través del CELTIM, llegando a la conclusión que víctimas del terrorismo hay 18.351, un número que asusta a cualquiera, y son 18.000 directas. En esas 18.351 no está ni mi hermana, ni mi madre, ni yo. O sea, directas. ¿Por qué? Porque no era solamente el asesinato, el secuestro, sino que era el atentado. El que podía ser, pero después terminaba salvándose, pero había sido una víctima. Es como si ahora pensáramos que solamente víctimas de la inseguridad son aquellos que mueren. Y aquellos que son atentados y entregan la zapatilla es una víctima. No necesariamente tiene que ser muerte. Totalmente. Las estadísticas de la CONADEP creo que dan alrededor de 7.900 desaparecidos. ¿Puede ser? Sí, señor. O sea que estamos hablando de 7.900 desaparecidos contra 18.351 víctimas del terrorismo. El problema de las víctimas del terrorismo es que nunca hubo, además del común denominador, que fue la violencia del 70 por grupos terroristas, que había 17 grupos terroristas, no había nada que mancomunara a algo que concentrara para que nosotros nos unamos. Lo que nos unió fue la llegada de Kirchner y el cambio radical de la verdad histórica. Ahora, ¿por qué sí se unía Montonero, Serp y todos? ¿Por qué? Primero porque veían un negocio económico brutal. Porque vos hablas de desaparecidos, pero hay desaparecidos aparecidos, que inclusive los podemos ver hasta en la Corte Suprema de Justicia. Argibay, ¿no? Argibay Molina. O Esteban Rigui, que también era un desaparecido aparecido. Es decir, fue un negocio multimillonario. De hecho, Luis Gasulla ha hecho un libro que se llama El negocio de los derechos humanos,
Nosotros creemos que lo descubrimos con Joclender. No, el negocio de los derechos humanos es infernal. Ni siquiera el pueblo argentino sabe las cifras. Nosotros hemos pedido, porque por ejemplo, de los muertos en Formosa, las familias de los muertos de los montoneros, 8 familias cobraron indemnización. Es decir, un ataque a un cuartel en plena democracia, los que la atacan, los que atacan a la República, son indemnizados. Los soldados, los más indefensos de todos, los que no podían ni siquiera irse porque no tenían plata para irse, que cambian sus guardias, como es el caso del negrito Hermindo Luna, no reciben indemnizaciones. Si usted, el 5 de octubre en Formosa es el día de la víctima del terrorismo. Todo el pueblo para, pero eso no se trasunta, no llega a las grandes urbes de la Argentina. Hace poco en Manchalá, ¿no? Las víctimas de Manchalá, creo que se les había después de esta movida por sacar el monumento, que terminaron sacando la imagen del cóndor nada más, y sacar el cartel, por supuesto, que dejara algún testimonio de lo que era ese monumento, se les dio una especie, o se aprobó en el Consejo Deliberante una especie de indemnización, que creo que eran 800 pesos mensuales durante creo que un periodo de tiempo. ¿No es una burla? Yo creo que es una burla, sobre todo que llega tarde, porque nosotros quedamos a la intemperie, porque mi madre, teníamos más preocupación nosotros, después del asesinato de papá, de cómo iba a sobrevivir mi mamá. Entonces nosotros nos abocamos a que mi mamá no se caiga, no se muera, no se quiera suicidar. Yo recuerdo que me ha contado la hija de Ibarzábal que más de una vez le encontraron a la mamá que tenía la pistola en la cabeza. O la hija del coronel Gay, que presencia el asesinato de su padre, de su madre, en la herrería, a los 21 años termina suicidándose. Es decir, hay tantas secuelas que han quedado del 70 que es hora de blanquear la situación, pero lo tiene que hacer el Estado, no lo puede hacer una ONG, porque no tenemos recursos para hacerlo. ¿Y por qué para un lado sí y para el otro no? Porque no es negocio. Pero el negocio tiene que ser la historia. Ese tiene dejar sinceramiento para todos los que vienen, porque los pibes de 15 años, de 16 años, no saben nada. Yo comienzo a manejar el tema de que voy a escribir un libro en homenaje a mi papá, cuando viene mi hijo, uno de los más chicos, y me dice: papá, me dice el profesor de historia que todos los militares en este país son unos asesinos. Y vos me contaste que el abuelo fue un militar, entonces mi abuelo, ¿qué fue? ¿Un asesino? La respuesta fue: mira, yo voy a escribir un libro sobre tu abuelo y voy a contar. Lo que falta en la Argentina es sinceridad, a todo nivel. Las estadísticas no existen, son todas manejadas. No existe nada, es decir, estamos desconfiando absolutamente de todo, porque hemos pasado de ser un país ya poco confiable, no solo para nosotros, sino para todo el mundo. Vamos a ir a un corte, volvemos con Arturo Larraburu y vamos a seguir conversando un poquito de esto y qué es el ser también. La verdad que nos genera una gran impotencia, un gran sufrimiento por lo que pasó, por lo que pasaron muchos y por lo que no debería volver a pasar nunca y se debería compensar. Volvemos enseguida. Bueno, seguimos aquí en 8910 con Arturo Larraburu y con César Rebollo. Arturo Larraburu es vicepresidente del CELTI, que es el Centro de Estudios Legales sobre el terrorismo y sus víctimas, ¿verdad? Tu rol ahí está cada vez más solidificado, estás
¿Están trabajando en algo específico, en algo más? Seguimos trabajando, se está escribiendo el proyecto Víctimas, este número que yo te di hace un ratito de 18.000 víctimas o más de 18.000, es un número que llevó 3 años de investigación, se recopilaron todos los diarios de la época de 4 diarios fuertes, La Nación, Clarín. Se miró en revistas, es decir, un trabajo que llevó muchísimo tiempo y nosotros invitamos a todas las víctimas del terrorismo a que se ¿Fueron apareciendo más víctimas? Van apareciendo, pero también hoy hay que decir que el tema de la inseguridad apunta a que después, si vos te presentás, te mandan el AFIP. Es decir, hoy el terror te lo aplican por muchas cosas, ¿no es cierto? Si vos hablás, si vos contás tu versión, yo te mando tal cosa y a partir de ahí perdés el trabajo. Es decir, hoy el que tiene el poder sabe muy bien ejercerlo. No son nenes de pecho. No son nenes de pecho, nunca lo fueron. Ahora, el paso de tanto de tu trabajo, que es de concientización, de sumar todo este tema, de investigación, el libro que estás haciendo, en fin, las charlas que vas dando a lo largo y ancho del país, ¿se queda estancado en eso o hay algún otro proyecto posterior que, por ejemplo, los ligue con César Ribollo? Que tengo entendido que tiene un proyecto que se llama Líderes para el Cambio. ¿Qué es eso? Hay un proyecto que es superador, un poco lo que decía César hace un rato, pero me parece mejor que lo cuente César, el proyecto de Líderes, porque es un poco el que le da fuerza, el que tiene la idea para que nazca todo esto. A ver, César. Esto sale de un núcleo base de amigos, ¿sí? Ya venimos con la idea de hace 3 años de ver, de no quedarnos afuera, que había que insertarnos en la política, porque indudablemente si dejamos el espacio, otra persona lo va a ocupar y no siempre lo hace por el deber ser, sino por el ser propio, ¿sí? Entonces decidimos armar un equipo de gente que hoy ya empezó a caminar a partir de marzo de este año. El tema era cómo, ¿sí? Dije, bueno, fortalezcámonos en la solidez de los amigos. Y así arrancamos, ya tenemos más de 600... movimiento, es un movimiento, agrupación. Es un movimiento, ¿sí? Sin espacio físico, hoy por hoy las reuniones son en casas de familia, todo a pulmón, como todo, pero que tenemos una serie de premisas que lo hemos dicho, el decálogo que no se puede tocar. Por ejemplo, la decencia, la honestidad, ¿sí? La transparencia de nuestros actos. Todo es manejable, la política es el arte de lo manejable, ¿sí? Pero hay cosas que no podemos negociar con nadie. En eso rescato ciertas cosas que ha dicho siempre Lilita Carrió. Con la honestidad no se juega, ¿sí? Eso es fundamental. Después podemos disentir el camino, ¿sí? Y charlarlo, pero para allá tenemos que ir, para allá tenemos que ir, en pos de nuestra patria, ¿sí? Porque estamos viendo que la patria es de todos, ¿sí? Pero cada uno hace de la patria lo que quiere, en beneficio propio. Diferentes interpretaciones. Sí, es muy amplio el sentido, ¿sí? A ver, si uno habla con un político tal, para la patria para él es una cosa, para la otra es otra. No, muchachos, la patria para todos igual, ¿sí? Esto es, digamos, es una unión un poquito más entre cívico-militar, sin darle esa característica. Olvidémonos de lo militar, ¿sí? Acá somos todos pepes, digo yo. Somos todos pepes, ninguno tiene ansia figurativa. El hecho es generar instancias superadoras, con equipos técnicos. Tenemos gente que es economista, gente que es especialista en defensa, gente que es especialista en inteligencia, en seguridad, en salud, en educación. Tenemos que buscar de reformular este país basándonos en las bases fundacionales. Se perdió el rumbo. Hace 30 años, a ver, estamos perdiendo el tiempo. Hasta el viento de cola se corrió. Entonces, paremos la chata, ¿sí? Veamos dónde estamos parados y hagamos un proyecto de nación, como hizo Brasil, ¿sí? A 30, 40, 50 años. Yo no me iría ni más lejos de eso. 30 años. Generacionalmente tomamos 40 años.
y tenemos un país a 40 años, ¿qué queremos ser? ¿Qué fuerzas armadas queremos tener? Nosotros vivimos en un país donde la parte política, partidaria, parece como que fuera ¿viste? El eje de la democracia, ¿no? Efectivamente, para poder participar realmente uno tiene que tener, porque toda la retórica desde afuera suena muy bien, pero si no se aplica, pero que se llenan la boca con la democracia. Digamos, de algún día. Tenemos aspiraciones políticas. De hecho, a partir de marzo de este año hemos dicho, vamos a insertarnos en la política. No importa el lugar, ni el puesto, nada, ni el partido siquiera, ¿sí? Porque acá hay cosas que no son negociables, ¿sí? Uno puede tener, las ideologías se acabaron, ¿qué de izquierda, qué de derecha? A ver, yo puedo opinar ciertas cosas bien con Pino Solanas, puedo pensar muy bien con algunas cosas de Rodríguez Sá, puedo algunas cosas con los liberales, pero esto es aunar criterios en pos de una instancia superadora, muchachos. Abramos los libros, reformulemos las bases, ¿sí? El sistema tributario. A ver, esto no da para más. No puede ser que vos trabajes para el fisco y el fisco, el que tiene el poder de turno, arbitra los recursos y los distribuye como se le antoja. Aparte por parte de un funcionario que determinó tener la casa de un poco más de poder, ¿sí? Entonces hay que sentarse y organizarse. Dentro del espectro político del hoy, ¿no? Va a haber las PASO en breve, va a haber elecciones. Sí, en esta instancia nosotros no nos hemos largado en esta campaña. ¿Encuentran alguien que más o menos cuaje dentro de lo que aspira Líderes para el Cambio? Y tenemos a ver, hoy por hoy, si usted me pregunta a mí, ¿sí? No me identifico con el Frente para la Victoria. Pero eso no quiere decir que no haya gente... que ninguno de los que nos ve en este canal... Que no haya gente rescatable dentro del Frente para la Victoria, ¿sí? Nosotros siempre nos vamos a decir que somos nacionales, ¿sí? No somos populares, porque no nos conocen, nos conoce la familia y los amigos, ¿sí? Estamos en pos de una instancia de, bueno, empecemos a buscar voluntades que quieran hacer algo, su granito de arena, como vamos a aportar nosotros. Nosotros nos conocemos desde chicos, ¿sí? Pero no hay por qué ser amigo de toda la vida, si aún hacen criterios comunes, Pero fíjese que con también el criterio común, yo creo que muchos partidos o muchos líderes de hoy, entre comillas, ¿no? Digo líderes entre comillas porque algunos realmente tentaron de buena fe, caso Momo Venegas y tantos otros, de gestar este frente común, que bueno, no se dio en las PASO, no se dio, cada uno quedó solo y cada uno no. Bueno, o sea, la aspiración las apetencias personales traicionan los proyectos. Sí, partidarias, no sé qué es lo que hay atrás que les impide. Acordémonos, simplemente yo siempre traigo a colación a Perón, ¿no? Perón llegó, se juntó con su contrincante, que era el Balbín, y empezó con la frase, para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. Entonces, si no tomamos concepción de que la unidad de argentinos es lo que nos va a dar el futuro común. Sí, pero hubo que pasar mucha mucha agua debajo. 18 años de proscripción no es gratis, ¿no es cierto? Sí. Porque el discurso de Perón en su momento era, para un peronista no hay nada mejor que otro peronista. Realmente las vueltas del cambio de la vida, capaz que tal cual, como dicen, ¿no? El exilio. Y Perón lo se ayornaba permanentemente. No era, a ver, si vamos a buscar personas astutas, era un tipo muy actual, muy vigente, un tipo de una concepción de pensamiento muy amplia, y tomaba lo que le podía llegar a servir a su objetivo también. Sin duda, creo que hizo una gran contribución, creo que su madurez a la vuelta fue extraordinaria, ¿no? Desde el punto de vista no lo supieron interpretar. Claro. Y desgraciadamente su salud lo traicionó. Y no hubo en quién delegar. ¿Y no? Fuera de bueno, por eso pasa con los líderes, ¿eh? Por eso hablamos de líderes para el cambio, generar liderazgos. Porque todo se hace con liderazgos, ¿sí? Armar equipos, ¿sí? Nosotros estamos diseminados en este momento en toda la concepción del territorio. Tenemos representantes en nuestra pequeña organización en todo el país. ¿Tiene alguna forma en que la gente que nos ve pueda contactarse y decir, bueno, ¿dónde podemos? Sí, nosotros hemos armado una página con Arturo. Una página en Facebook,
En Facebook. Pongan Líderes para el Cambio en Facebook y bueno, no es abierta, nosotros nos tomamos, entre comillas, De ver quién es. el veto de saber qué antecedentes tiene, porque si no, realmente hemos visto que entran para chusmear y para jorobar. O ¿cierto? infiltrar, ¿sí? Estamos expuestos, indudablemente, pero tratamos de seleccionar un poquito de que no venga cualquiera que quiera jugar con nosotros tampoco, ¿sí? La página se llama Líderes para el Cambio Malvinas Argentinas. Líderes para el Cambio. Malvinas Argentinas, Todo que es junto. un... Sí. Líderes para el Cambio Malvinas Argentinas, que es el nombre que le pusimos pensando nuestra promoción de egreso. Esto ahí me sale lo milico, ¿sí? Se llamó Malvinas Argentinas y la llevo yo con mucho orgullo. ¿Esperan jugar en el futuro políticamente? La idea es que sí. Tenemos siempre esperanza. Vos sos un tipo conocido, un tipo muy conocido. Has trabajado mucho. ¿No hubo ninguna oferta política? Muchísimas. Pero es que no encontraba a alguien que me represente. Como Líderes para el Cambio, yo conozco, porque hemos sido compañeros, yo los conozco, yo sé cómo piensan, yo sé cómo viven y cómo han vivido. Es decir, ese concepto de que uno, en vez de servir a la patria, se sirve de la patria, es lo que vemos a diario. Por eso cuando César dice la honestidad, la decencia, son valores que no son ni de izquierda ni de derecha, porque eso, como él dice, quedó en el anacronismo. Por eso era muy difícil darle el sí a uno o darle el sí al otro. Tuve muchos ofrecimientos, pero nunca quise aceptar porque veía a la política como una mala palabra. Esa es la verdad. ¿Qué sector es la que más trataba de seducirte? Bueno, es el peronismo, porque el peronismo en la Argentina es casi todo. El peronismo es un movimiento, no es un partido político. No es un partido político, es un movimiento. Entonces, un movimiento, como decía Carlitos Balá, anda permanentemente. Sí. Entonces, todos en nuestro corazoncito una cuota de peronismo tenemos. Bueno, como decía Perón, ¿no? Peronistas somos todos. Somos todos. Yo en mi familia, mi tío abuelo fue gobernador de Córdoba, el brigadier San Martín. San Martín, o sea que en la familia se mamó la política. Yo no puedo decir que mi padre haya sido peronista, pero cuando murió Perón se le caían las lágrimas, porque eso popular, no el populismo, eso popular de Perón, indudablemente el argentino lo mamó, ¿no es cierto? Cuando uno analiza y ve y dice, pero esta obra ¿cuándo se hizo? En el 40 y pico, y esto, es decir, es como que Argentina se estancó ahí. Se terminaron las grandes obras y se terminó un poco el tema del nacionalismo que hablábamos. Es decir, nosotros queremos a la Argentina, queremos a los argentinos y vamos a tratar de competir en el 2015 para la Argentina, en un espacio. ¿También integras, te comparten contigo, Villarruel, el CEL, todo digamos, Victoria está participando también, pero no queremos ser, no es chiquita la cosa. No es un partido de las víctimas del terrorismo, sino es un partido nacional. En el tema nuestro nosotros queremos la verdad histórica, como movimiento queremos la verdad histórica, para que a los chicos se les cuente la verdad, para que los libros de historia cuenten la verdad de la Argentina. Porque la gente hoy comienza a sospechar que esto es un cuentito, el de los derechos humanos, pero no sabe la verdad. Entonces, uno lo que quiere es, por sobre todas las cosas, la verdad por encima de tanta mentira. Te doy un ejemplo nada más. Viendo los medios periodísticos, programa de La Nata, del día domingo, cuando cuenta y habla de las cosas, ¿sí?, de un general que está en este momento en boga. Sé cómo una persona que tiene sus antecedentes y tiene camaradas presos, ¿sí?, actualmente, ¿cuál es el mensaje? A este sí porque lo banco yo, al resto no porque... ¿Cuál es el mensaje? ¿Sí? Hay la conveniencia porque le es útil, ¿sí?,
el despliegue que tiene el ejército en el territorio, la captación de información, quieren usarlo. A ver, hay mensajes que uno puede tener infinidad de opiniones y de análisis. Entonces, no hay cosas claras. Nosotros queremos claridad en todo. ¿Sí? Por eso decimos, hay premisas que no podemos cambiar, que son la honestidad, la claridad en los conceptos, ser abiertos, ¿sí? Yo tengo esto, yo no entro con esto, me voy, puedo haber superado, sí. Todos venimos de una actividad lícita, cada uno vive de lo suyo. Un general que no puede demostrar su patrimonio, perdón, ¿a dónde estamos parados? ¿Sí? Un presidente que no puede demostrar su patrimonio, si vive de la función pública. A ver, hay cosas que uno tiene que rever, ¿sí? Y analizar en concepto, y que la gente tiene que culturalizarse. La gente, a ver, acá el problema nuestro es cultural, ¿sí? Partimos de premisas erradas y vamos a llegar a resultados errados. Entonces, en función del discurso que se les da, la distorsión de pensamiento y de consecuencia de obra después. Como decía Roberto Buena, ¿no? Vivimos en una decadencia y la decadencia tiene un principio que siempre se puede ser más decadente. Sí, nunca se no toca tiene, todo no fondo. Tiene piso, no tiene piso. No tiene fondo. No tiene fondo. De todas maneras, en algún momento se tendrá que dar. Yo creo que siempre que se ha llegado a las mayores crisis, uno al llegar al fondo puede pegar la patada y volver a subir, y ahí como cambia todo el mundo. Yo creo que es el momento. ¿Sí? Argentina es un país que la historia es cruel, ¿sí? Nace mal, pero Argentina tiene la oportunidad en su gente, ¿sí? Somos reconocidos internacionalmente en forma individual. Sí. A ver, ¿qué nos cuesta? ¿Trabajar en equipo? ¿Juntar voluntades? ¿Aunar criterios flacos? Pongámonos en claro. Vayamos todos para un mismo lado. Pasa que tú me vienes de extranjero, ¿no? Pasa que cuando la gente sale afuera, uno se destaca, ¿no? Y generalmente le dejan espacio, porque como el argentino, ¿no? Es como que pecha para entrar. Sí, pero hay una realidad. El argentino afuera hace cosas que acá no las hace. Sí, tal cual. Bueno, te agradezco mucho, Ramiro. Perdón, Arturo. Con Ramiro Bacino la vez pasada. Arturo, muchísimas gracias por haber compartido acá el programa. César, lo mismo, mil gracias. Muchas gracias. Vamos a tener otras charlas en un futuro cercano, vamos a hablar un poquito más de seguridad, me gustaría convocarte también. Cómo no, con mucho gusto. Y por supuesto, Arturo, tenés las puertas abiertas. Muchísimas gracias. Ya lo sé positivamente que es así. Les deseo el mayor de los éxitos en estos líderes para el cambio. Así que muchísimas gracias por haber estado. Muchas gracias a vos. Muy gentil. Y nosotros vamos a cerrar en esto, simplemente un método de reflexión. Fue para nosotros un placer tenerlo. Dale, con Ramiro, lo tengo pegado. A Arturo Larraburi. La verdad que es un ejemplo. Primero por sus principios personales, por su forma, por su batalla, ¿no? Es una batalla que se ha solidarizado con tantos que han sido víctimas, ¿no es cierto?, del terrorismo y su constante presencia en esto y ese aliento de seguir adelante, la verdad que le ha dado un protagonismo y un liderazgo muy reconocido. Tanto él como Villarruel, como tantos otros que están involucrados en una misma causa. Hemos tenido también acá a Isabel Ibarzábal, o sea que también ha sido parte de todo este esquema que hemos tratado acá en lo que somos nosotros, ¿no? TLB1, toda la verdad primero. Lo importante en esto también es la iniciativa, hasta dónde llegaban y qué es el futuro para el CELT. Y cómo se proyectan para el futuro. Y me alegro de haber escuchado que por lo menos tienen encaminado líderes para el cambio, ¿no? Que es tan importante, por lo menos formar líderes. Y si no, aunar líderes. Y tratar de buscar un sentido común, porque de verdad la Argentina está en una decadencia, está en una crisis terminal. Y creo que si no la hacemos entre todos los argentinos para sacar adelante, va a ser muy difícil. Cuando hablaban, o fue mencionado así nomás, el general Milani, que es el actual comandante en jefe del ejército, ¿cómo puede ser que cómo puede ser que un tipo que se hace la vista gorda? No, acá nadie hace la vista gorda en nada, acá hay solamente intereses. A la gente no le importa que si tiene un justificativo de derechos humanos o no lo tiene. Esto es un gran negocio. Nadie le importa nada de nada y esto es una caja que solamente la quieren dominar el gobierno kirchnerista,
todos sus secuaces, que es efectivamente denominada como una banda ilícita, que gobierna el país, que opera manejando los fondos públicos de todos nosotros, de la forma que se le da la gana, indiscriminadamente hacia donde ellos tienen ganas. Entonces, no es que nos sorprenda que un general de la nación esté involucrado en este tema, no nos sorprende porque ni siquiera representan a la nación, ni siquiera representan a su fuerza, ya sus antecedentes lo marcan. Primero porque se ha dedicado a la espía, se ha puesto ver cómo controlar y poder llegar, de la misma manera que han hecho el gobierno que tenemos actualmente. De todas maneras, la creación de nuevos líderes, como tienen una página web en el Face, ¿no es cierto? Líderes para el cambio, Malvinas Argentinas. Yo creo que hay que entrar, hay que sumar, ¿no? Hay que sumar porque la Argentina debe tener una oportunidad. Y no debe tener una oportunidad cuando estemos al borde del fracaso y de la muerte. Debe tener una oportunidad pronto, ¿no? Todos tenemos que colaborar para esa oportunidad, porque es la única forma de sacar el país adelante. Que no nos olvidemos que el país es de todos, es nuestra casa. Si nosotros no la defendemos, nadie la va a defender por nosotros. Así que sumémonos a las causas nacionales, sumémonos, porque hay ética, porque hay moral, porque tenemos una responsabilidad, todos estamos en este mismo barco, todos somos católicos y el que no lo es, moralmente estamos consustanciados, así que todos tenemos que entrar en una misma línea y senda de recuperación nacional. Ojalá que este programa haya servido, seguramente lo vamos a invitar muchas veces más a Arturo Larrabure. Y por supuesto a César Rebollo, que nos va a contar un poco más. Vamos a tratar el tema de seguridad que es tan importante. Les agradezco a todos por habernos acompañado, los espero el próximo martes aquí en 8, 9, 10 por TLV1, toda la verdad primero. Chao.